Una calurosa bienvenida al nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre dónde invertir a tus 20 años. Seguramente pensarás que te voy a hablar de trading o algo relacionado con el multinivel o alguna inversión, pero no es nada de eso y te invito a que escuches y estés atento. Número 1. Invertir en libros. Cuando te hablo de invertir en libros, quizá te parezca un poco aburrido, un poco pasado de moda, pasado de años. Dirás, ya existe mucho internet, ya puedo investigar o averiguar las cosas mediante la búsqueda que me ofrece cualquier navegador. Pero no es tan así como tú crees. Muchas veces encuentras muchos temas, pero ninguno con la profundidad suficiente para tener un conocimiento especializado y un conocimiento lo suficientemente fuerte en algún tema. Sobre todo si estudias una carrera basada en la administración, en la contabilidad, o simplemente eres una persona que tienes deseos o ganas de emprender, quizá te sirva una lectura avanzada, una lectura enfocada en eso que quieres alcanzar. Siempre debes procurar leer sobre personas exitosas, sobre ejemplos que te demuestren o que te enseñen qué camino tomar y cómo iniciar las dificultades que se presentan desde el inicio. Muchas veces en el internet no encontramos este tipo de cosas y si lo encontramos muchas veces nos da pereza leer, pues sabemos que está allí, pero las redes sociales, los videojuegos o cualquier otro tipo de cosas nos desvían la atención de lo importante, que es aprender a tener la cultura de lectura y a desarrollar nuestro potencial en base al conocimiento que adquirimos de estas fuentes. Un libro siempre va a ser importante, principalmente para tener el conocimiento. Es más fácil tener algo que tú puedas palpar, algo en la mano. Te ayuda también para que no te canse la vista, pues normalmente cuando estamos frente a una pantalla nos cansamos más rápido, nos produce sueño o simplemente nos fastidia. Tener el libro en físico nos ayuda a eliminar este tipo de problemas y va a permitir que nos concentremos, que estemos más metidos en la idea de aprender y de conocer y de desarrollar nuestro potencial. Siempre es importante saber y enfocarse cuál es la lectura de la cual queremos enriquecernos. Si tenemos pensado emprender, siempre es bueno buscar autores que nos enseñen la metodología o nos enseñen a desarrollar nuestro potencial. Yo cuento con varios libros en formato PDF, los cuales puedes ir imprimiendo según el capítulo que vayas leyendo. Te los puedo facilitar si te suscribes a mi canal. Luego que te suscribas, en los comentarios me escribes suscrito y deseo el libro o quiero el libro, y con gusto te lo estaré facilitando. Número 2. Invertir en cursos. Al ser jóvenes, normalmente invertimos nuestro tiempo en mirar series, en usar el teléfono, en los videojuegos o en mirar fútbol simplemente por la televisión. Pero es importante que entendamos que realizar un curso online o en alguna entidad totalmente legal nos va a permitir no solo capacitarnos, sino tener un soporte que demuestre nuestro conocimiento que es a desarrollarnos profesionalmente, ya que todo esto hace parte de un solo objetivo, el cual es poder alcanzar la independencia económica antes de los 20 años o durante el transcurso de esta edad. Hay muchas ofertas en diferentes países para realizar cursos, ya muchas universidades los prestan, que va desde el aprendizaje de un nuevo idioma, el aprendizaje del uso de algún software, en fin, existen infinidad de cursos. En el ejemplo mío puedo hablar sobre Colombia. En Colombia tenemos el SENA, que es una plataforma virtual y presencial, pero que te da la opción de escoger según la modalidad que desees y puedes realizar muchos cursos en esta plataforma. Esto te beneficia, pues adquieres un conocimiento y te certifica a la vez, totalmente gratuito. Es así como podemos aprovechar mucho de nuestro tiempo libre
e invertirlo en nuestro conocimiento, en desarrollar nuestras capacidades. Esto nos va a permitir estar un paso más adelante, tanto en las nuevas tecnologías como en los conocimientos. Número 3. Invierte en buena alimentación y ejercicio, el cuidado de tu cuerpo. Como jóvenes que somos, normalmente preferimos comer alimentos como comidas rápidas, embutidos o cualquier alimento que sea de preparado rápido, por lo que preferimos dejar de lado una alimentación sana, una alimentación que nos ayude en la digestión, en el buen comportamiento de nuestro organismo, una alimentación sana que beneficie a todas las funciones de nuestro cuerpo. O simplemente dejamos de hacer ejercicio, preferimos el ocio, le tomamos fastidio, flojera a ejercitarnos, a realizar no necesariamente ejercicio prolongado ni ejercicio tan fuerte, pero simplemente podemos empezar con una caminata, con estiramientos del cuerpo, donde todas las mañanas o en las tardes pongamos en acción nuestro cuerpo, que se revitalice, se fortalezca y todas las actividades inmunológicas sean excelentes, desde el simple hecho de tener una buena digestión hasta un sueño placentero. Pero ustedes dirán, ¿y en qué me va a beneficiar eso a tener independencia económica? Pues amigo, que si no tienes salud no tienes nada. Si no tienes salud no puedes realizar ninguna actividad, no puedes emprender nada, no puedes idear, no puedes pensar bien básicamente. Debes enfocarte siempre en tener una salud excelente, en estar totalmente vital y ser útil. Así que siempre recuerda, salud te la brinda buen ejercicio, actividad física y alimentación. 2 cosas importantes para crecer y ser independiente económicamente. Número 4. Experiencia y conocimiento. Si bien es sabido que siendo jóvenes se hace más difícil tener estas 2 características, experiencia y conocimiento, pero hay una forma de conseguir que esto se facilite mucho más o que podamos obtener ambas, y es mediante el estudio, justamente, mediante el conocer una ciencia, mediante conocer un arte. En base a esto podemos empezar a poner en práctica nuestro conocimiento, nuestros primeros pininos, por muy pequeño que parezca al inicio. En base a esto vamos a ir adquiriendo experiencia. Luego también esta experiencia la podemos adquirir juntándonos con personas que estén en el ámbito que nosotros queremos incursionar, en el ámbito donde queremos crecer. Bien es dicho que el árbol bueno es el que da buena sombra, pues justamente eso debemos aplicar. Debemos de buscar un excelente mentor, una persona que nos guíe, que nos enfoque hacia el camino que debemos seguir. Debemos tomar como referencia tanto lo negativo como lo positivo. Lo negativo pues para no repetirlo, para no pisar tanto en ese terreno, y lo positivo para potenciarlo y para crecer en base a esto. Esto no solo nos va a ayudar a ser un mejor profesional, un mejor emprendedor, una persona con una perspectiva global y entendida de lo que va a realizar, sino nos va a ayudar a tener la seguridad, la certeza, el camino recorrido. Pues cuando tengamos el paso o demos el paso o hagamos el camino hacia lo que nosotros queremos desarrollar con esa edad, siendo muy jóvenes, pues vamos con certeza, vamos con la fortaleza mental de que ya esto lo he visto antes, ya esto lo he hecho antes, yo soy capaz de realizar esto, soy capaz de darle rienda libre a mi inteligencia y a mi potencial, y esto nos va a hacer sin duda crecer. Y a pesar de tener 20 o un poco menos de 20, vamos a poder realizar las tareas y los trabajos sin ningún impedimento. Así amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video motivacional. Sé que es de su agrado. Si te gusta, pues deja tu me gusta. Me va a ayudar a que el video muchas más personas lo puedan ver. Te invito a que te suscribas, que comentes si te pareció excelente, que se puede mejorar o que faltó.
Y vuelvo y te repito lo de los libros. Si estás interesado en alguno, suscríbete. Luego que lo hagas, me lo escribes en los comentarios y me dices que necesitas el libro, que quieres el libro, y con gusto te lo estaré haciendo llegar. Pues no es más sino que actives la campanita para que te lleguen la notificación cuando suba nuevos videos. Hasta la próxima.